Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Humberto Botero y en la presentación de hoy nos vamos a concentrar en el módulo Terrain de RoadEng. Como ya muchos de ustedes lo saben, el software de Softtree es totalmente modular. Estos son los módulos principales, el módulo de Survey, donde se entran los datos de los levantamientos, el módulo de Terrain, donde se configuran las superficies tridimensionales y se modifican, y el módulo Location, donde se trabaja todo lo que tiene que ver con alineamientos y diseños de vías. Entonces, en el día de hoy vamos a explorar una serie de funciones de este módulo, entre las que se incluyen el modelado digital del terreno, la generación de contornos o curvas de nivel y una nota sobre líneas de quiebre, cálculos de volúmenes y nivelaciones. También al final vamos a ver cómo se generan los informes de salida y vamos a empezar en este momento. Este es el módulo de Terrain con las vistas de planta acá y la vista tridimensional. Ya la superficie tridimensional ya fue generada a partir de datos de estación total, aunque son realmente pocos datos comparados con una nube LiDAR, por ejemplo. Podemos ver que tenemos una superficie de buena calidad. Vemos que esta es una zona de una cantera y les voy a comentar la importancia de las líneas de quiebre. Acá tenemos en esta área acá hay un corredor más o menos plano en donde no hay triángulos que cruzan de lado a lado. Acá tengo señalada una línea de quiebre, acá podemos ver que está definida como línea de quiebre, y esta otra del frente también es línea de quiebre. Les voy a mostrar los triángulos de la superficie TIN. Donde se puede ver la línea de quiebre, la estamos viendo en color magenta, y vemos que la línea está definida entre los vértices de los triángulos. Igual que esta, voy a volver a la vista normal y voy a quitarle la característica de línea de quiebre a cada una de las dos. Y voy a generar nuevamente la superficie tridimensional para que veamos la diferencia. Acá se configuran los parámetros para generar la superficie. Se configuran los contornos o curvas de nivel mayores y menores. Los mayores están separados cada 10 metros. Los menores están distanciados a 1 metro. Acá se configuran las elevaciones inicial y final y voy a generar la superficie nuevamente. Como se puede ver acá, la superficie ha perdido calidad. Hay triángulos que cruzan las líneas de quiebre y ya no tenemos definido el corredor como lo teníamos antes. Voy a regresar acá. Las configuro como línea de quiebre y voy a generar nuevamente. Y acá podemos ver la diferencia. Esto es simplemente para enfatizar la importancia de las líneas de quiebre para definir las aristas en los terrenos. Entonces, hoy vamos a ver
el flujo de trabajo para crear un dique en talud y calcular el volumen de agua que podría contener. Y les recuerdo que pueden hacer preguntas por el chat y las estaremos revisando al final de la presentación. Entonces, una vez tenemos la superficie bien definida, le damos guardar y la idea les voy a mostrar acá en esta área. Acá tenemos una corriente de agua que corre en este sentido y vamos a crear un dique acá, más o menos donde estoy señalando, y luego vamos a suponer que esta área se va a llenar de agua y vamos a calcular qué volumen tendría. Entonces, el primer paso es colocar esta superficie como fondo de un diseño nuevo para empezar a trabajar. Digo archivo nuevo y acá la voy a colocar como fondo. Esta es mi superficie, se llama topo. Le voy a cambiar la resolución al 100%. Y aquí tengo la vista de planta en el fondo. En realidad no tengo ya acceso a ninguno de los elementos, solamente los tengo como referencia. Entonces, este contorno está a 1238 metros, este que estoy señalando acá, es el que vamos a tomar como referencia y vamos a hacer el dique más o menos desde este punto hasta este otro punto de acá. Entonces el primer paso es, voy a crear un elemento nuevo, lo voy a llamar corona, hacer la corona del dique, lo voy a crear con el mouse y va a estar a una elevación de 1238 metros, de esta manera. Este es el contorno 1238, entonces lo voy a crear desde este punto, de esta forma. Y regreso aproximadamente hasta acá. Acá vemos la elevación 1238 y vemos la elevación del terreno acá, estamos a 1235. Entonces voy a crear la corona con esta herramienta que denomina elemento paralelo. Es similar a la función offset de AutoCAD. La voy a hacer sin ninguna pendiente y voy a crear elementos tanto a la derecha como a la izquierda y a 1 metro de la línea central. Y los voy a unir. En este momento me creo dos elementos, los voy a unir acá. Y acá tengo la corona del dique. Es simplemente una superficie plana a 1238 metros. Entonces la idea es ahora bajar hasta la superficie original, hasta la superficie topo con una pendiente del 50%. Para esto vamos a modelado de terreno y utilizamos esta herramienta de explanaciones. Definimos acá la superficie hacia la que vamos a llegar, que es la superficie topo. Acá cambiamos las pendientes, voy a definir del 50% y vamos a interpolar
líneas cada metro. Vamos a generar la superficie TIN nuevamente sin contornos esta vez y la voy a generar. Acá estamos viendo la vista de planta. Voy a generar nuevamente, calcular triángulos. Y aquí podemos ver el dique en la superficie tridimensional. Entonces la idea es permitir que esta zona se llene de agua y calcular el volumen que ocuparía el agua. Lo que tenemos ahora es una superficie nueva que no tiene nada que ver con la superficie topo, es totalmente independiente. Entonces el siguiente paso sería fundir las dos superficies en una sola. Para ello tengo que guardar esta. Le digo guardar como, lo voy a llamar dique. Voy a abrir la superficie original. Y acá en modelado de terreno le digo combinar terrenos. Busco la nueva superficie, la denominamos dique. Y genero nuevamente la superficie sin contornos esta vez. Y acá tenemos ya ambas superficies fundidas en una sola, combinadas en una sola. Entonces acá se ve la concavidad. Acá tenemos el dique. Y el siguiente paso es nuevamente guardar esa superficie, guardar como. La voy a llamar topo más dique. Y la voy a guardar en el disco duro y la voy a colocar como fondo. Le cambio nuevamente la resolución de esta forma. Y acá tenemos la vista de planta de la superficie compuesta. Acá veo que voy a necesitar los contornos, de manera que tengo que regresar a la superficie compuesta. Porque los contornos me sirven para el diseño. Acá vuelvo a generar contornos mayores y menores. Acá ya los tengo, le digo guardar y la vuelvo a colocar en el fondo. Acá ya la tengo con los contornos que me van a servir en el siguiente paso del diseño. Tengo la superficie compuesta en la vista de planta, no tengo acceso a ninguno de los elementos. Y el siguiente paso es que voy a crear un plano totalmente horizontal y lo voy a crear a 1237.8, o sea, 20 centímetros por debajo
de la corona del dique. Este plano es simplemente un plano de referencia para ver dónde se intersecta dicho plano con la superficie original, y ese sería el borde, el borde real del agua. Entonces inicio el elemento nuevo, lo voy a llamar simplemente plano. Lo voy a crear con el mouse y va a estar a 1237.8, o sea, 20 centímetros por debajo verticalmente de la corona del dique. Y simplemente lo dibujo de esta manera. Tengo que asegurarme de lo único que tengo que asegurarme es que vaya a intersectar la superficie original, y por eso tengo que estar fuera del contorno de 1238 metros, de esta manera. Acá tengo el plano totalmente horizontal a 1237.8. Le digo que va a ser, esto es importante, esta propiedad de que va a ser el borde de la superficie TIN que voy a crear. Le digo aplicar y procedo a generar la nueva superficie. En este caso sin contornos. Y acá podemos ver la nueva superficie, es totalmente horizontal. Y vamos a usar esta herramienta de calcular volúmenes, y acá podemos darle la opción de intersección de superficies. Acá me muestra el volumen. Acá las superficies están en orden invertido, las cambio, y el volumen de llenado es de 639 metros cúbicos. Le digo aceptar, y acá esta línea punteada, voy a ir a la vista de planta. Esta línea punteada es la intersección del plano de referencia con la superficie topo, y es realmente, este sería el borde del agua, y llegaría por debajo de la corona del dique, 20 centímetros por debajo. Le voy a cambiar a esta línea punteada, le voy a cambiar el nombre, le voy a colocar simplemente agua, y le voy a decir que sea parte del modelo y que sea borde de la nueva superficie que voy a generar, de esta forma. El plano de referencia lo puedo borrar, ya realmente no lo necesito. Y voy a generar una nueva superficie, que va a ser la superficie, esta sí, la superficie real digamos, del estanque. Vemos que tiene estas propiedades, modelado y borde de la superficie TIN. Venimos a modelado de terreno, generar, de esta forma. Y acá tengo, esta sí es la superficie real que alcanzaría el agua.
la voy a guardar como simplemente agua, superficie horizontal, y vamos acá a calcular volúmenes. Acá vamos a calcular el volumen entre dos superficies. Le digo OK y me muestra ahora el volumen que ocuparía el agua dadas las condiciones que le dimos, 639.3 metros cúbicos. Una vez tengo esto configurado, acá en la ventana 3D puedo modificar el color, por ejemplo, y incluso la transparencia. Acá estamos simulando simplemente el estanque de esta forma. Voy a regresar a la superficie compuesta. Le digo guardar. Voy a usar la superficie topo. Y lo que voy a hacer es colocarle en el fondo tanto el dique como el agua. Voy a trabajar con la superficie compuesta. Me disculpan un momento. Topo más dique es esta. Y a esta sí le agrego en el fondo simplemente el agua. La superficie que denominamos agua. Y ahora lo que puedo hacer es, si yo quiero documentar mi proyecto, es que puedo crear un corte transversal acá. Para esto hago inicio, nuevo elemento. Y en este caso, la vista transversal va a ser un elemento sobrepuesto. Entonces le voy a quitar la propiedad de elevaciones para que tome las elevaciones de la superficie. Lo voy a crear con el mouse. Vamos a verla más o menos de acá hasta acá. De esta forma. Y acá esta es la ventana de perfil. Y le puedo agregar, vamos a ver si le puedo agregar otro fondo en perfil. El dique. O puedo modificar los fondos. Por ejemplo, el del agua. Propiedades.
puedo cambiar el color. Y esto me sirve obviamente para documentar el proyecto o incluso eh, para realizar mediciones tanto de pendiente, acá las muestra, tanto la pendiente como la distancia, a la altura del dique, etcétera. Cuando el proyecto el diseño ha sido concluido, es posible generar vistas para publicarlo acá en el módulo de multiplot. Es posible crear vistas de esta forma desde cero, agregarle detalles, etiquetas. Yo tengo unas vistas acá ya predeterminadas. Estas vistas las creé yo anteriormente basado en el mismo proyecto. Tenemos vista de planta que se puede publicar en PDF o imprimir en Plotter. Como les dije, se les pueden agregar todos los detalles necesarios. Una vista tridimensional y una vista de perfil. Como tenemos eh, un poco de tiempo, les voy a mostrar rápidamente cuál sería el proceso para crear, para una excavación, por ejemplo, para crear una laguna de oxidación. Entonces, para esto, nuevamente, le digo archivo nuevo. Coloco el terreno en el fondo. Acá lo tengo. Y en esta área de acá, que es más o menos plana, vemos que las elevaciones son 1250, más o menos 1250 metros. Lo que voy a hacer es, voy a crear un polígono de base a 1247 metros. Entonces, para esto, elemento nuevo, lo voy a llamar base. Lo voy a crear con el mouse y lo voy a hacer a 1247. La forma más fácil de crear, digamos, un rectángulo es simplemente creando la diagonal de esta forma. Y con esta herramienta lo puedo convertir a un rectángulo. Entonces acá tengo mi elemento de base, está por debajo de la superficie está más o menos a 1251, el rectángulo como se ve aquí, o la base, está a 1248, le voy a cambiar el color, esto es totalmente opcional, y vamos a usar modelado de terreno, la herramienta de explanaciones. En este caso vamos a subir hacia la superficie de referencia
Voy a dejar las pendientes del 100% y vamos a interpolar a 1 metro también. Voy a generar nuevamente. Y acá tengo la excavación con pendientes del 100% en todos sus lados. Es posible, otra aplicación de las líneas de quiebre, es que vemos que el fondo es totalmente plano, es un rectángulo totalmente horizontal y le podemos crear, si quisiéramos que tuviera un desnivel para un desagüe, esto lo podemos crear mediante las líneas de quiebre. El fondo está, como lo habíamos dicho, vamos a ver, está a 1247. Voy a crearle una línea de quiebre a 1246.5. Nuevo elemento, lo voy a llamar fondo. Simplemente lo creo de esta manera. Y tengo que definirlas como líneas de quiebre. Le voy a decir generar terreno. Y acá se puede notar la pendiente que creamos para posiblemente instalar un desagüe en el fondo. De igual forma, esta superficie es totalmente independiente de la original. Si quisiéramos fundirla con la original, simplemente la guardamos y le decimos combinar terrenos. Esto es básicamente la presentación del día de hoy y les agradezco por su atención y voy a revisar si hay alguna pregunta en el chat. Tenemos una pregunta que si es posible dibujar polígonos mediante el uso de coordenadas. Voy a regresar acá. Es totalmente posible dibujar polígonos tanto con el mouse como con coordenadas. Una forma sería simplemente, a ver,
simplemente entrando directamente las coordenadas, si las sabemos precisamente, o una forma que a mí me gusta personalmente es que simplemente empiezo a dibujar con el mouse. La elevación por defecto son 100 metros y digamos que voy a dibujar un polígono acá. Acá tengo mi polígono y vengo a coordenadas y simplemente modifico las que necesite. Por ejemplo, si cambio este valor de X acá en uno de los vértices por 30, vemos cómo se empiezan a mover los puntos. Entonces, como les dije, es posible hacerlo desde cero o crear primero el polígono en la posición aproximada y después corregir las coordenadas de esta forma. También hay forma de entrar las coordenadas con ángulo o azimut y distancia. Este formato también es muy útil. Y me preguntan que si es posible copiar y pegar objetos dentro de un diseño. Sí es posible y voy a usar este método, este polígono, perdón. Lo selecciono, le digo control C, lo voy a borrar con la tecla suprimir o delete, le digo control B, pegar, incluso lo puedo mover o rotar. No creo que hayan más preguntas. Les agradezco mucho por su atención y buena tarde.